Buenas noches, mi nombre es Daniel Rodríguez y en este momento les voy a explicar sobre la estructura cristalina. En este momento tenemos un ejercicio de FCC, una estructura cúbica con un plano dentro, y pues el ejercicio nos pide hallar primeramente el sistema de referencia que uno quiera. Entonces yo voy a marcar mi sistema de referencia tal que aquí. Entonces bien, ya he identificado el plano donde vamos a trabajar. Colocando las coordenadas en sus respectivos. Entonces nos piden hallar los índices de Miller de la dirección desde B hasta A. Hay dos formas de hallarlo: desde el destino hacia el origen, o prácticamente haciendo de la forma más tradicional y sencilla. Entonces, dirección B hasta A. Discúlpenme por el marcador que así se le está acabando. Dirección desde B hasta A. Muy bien. Empezamos desde B y partimos hasta acá. Va en dirección contraria al eje X. Entonces sería menos un medio porque la arista como tal vale 1. Entonces si es la mitad sería un medio. Entonces tenemos menos un medio. Déjame ver si puedo cambiar el... Ok, vamos a hacerlo acá. Bueno, vamos a hacerlo acá. B hasta A será desde un medio negativo menos un medio. Ahora vamos hacia A, dirección contraria al eje de la Y, por lo tanto es menos 1. Y como no nos desplazamos ni para arriba ni para abajo, en el eje de la Z sería 0. Entonces, ¿qué dice Miller? Miller dice que no podemos dejar ninguna fracción, así que en la notación tenemos que utilizar un número para eliminar este denominador. Entonces multiplicamos todo esto por 2. Entonces nos quedaría 2 por 1, 2, entre 2, 1, negativo. 2 por 1, 2, negativo. 2 por 0, 0. Ahora, para las direcciones se tiene que nombrar, o bueno, se tiene que utilizar corchetes, y no se pueden dejar los números en negativo. Por lo tanto, tenemos que dejar un guión encima de cada uno para denominar que esto es negativo. Entonces ya tenemos la dirección de B hasta A, que es esta de aquí. Ahora nos piden hallar la dirección desde C a B, que es esta de aquí. Entonces la calculamos. De C a B. Partimos desde C. C subimos un medio positivo en Z, vamos 1 positivo en Y y vamos un medio negativo en X. Un medio negativo en X, 1 en Y un medio en Z. Hacemos lo mismo, la notación de Miller. Multiplicamos todo esto por 2 y esto nos va a quedar que 2 por menos un medio, menos 1. 2 por 1, 2. Y un medio por 2, 1. Y hacemos
lo hecho anteriormente. Corchetes, y a los negativos se les coloca un guión. 1, 2 y 1. Ok, ya tenemos las direcciones del punto B hasta A y desde C a B. Ahora nos piden hallar la densidad lineal desde A hasta B. Ahora, si yo veo desde aquí, estoy viendo que desde el punto A hasta el punto B, porque hay que hallar la longitud, porque la densidad lineal no es más que el número de átomos entre la longitud. Y para hallar la longitud tenemos que utilizar los átomos reticulares. Y aquí tenemos uno, desde A hasta B. Pero esto no es un átomo reticular. Tenemos que proyectarlo a la recta o al eje que más esté cerca. Y como ven, prácticamente proyecta en el eje de la Y, lo proyectamos. Entonces va a quedar que el átomo intersecta en este punto. Y aquí estamos viendo, si vemos aquí, o si lo vemos de esta forma, así, que va a estar en el eje de X y la Y. Este triángulo que se ve acá, que es este el que va a igual. Este y este. Este triángulo es este triángulo que vemos aquí. Y aquí sí ya podemos hallar la longitud. ¿Cómo se halla la longitud? Por el teorema de Pitágoras. Esta distancia, que es la arista de este cubo, vale A. Entonces esto vale A. Si esta arista vale A y esto vale A, entonces la sumatoria de estos dos para hallar esta distancia de acá, que es... que me equivoqué. Que es este de acá, esta línea de acá, esta de acá y esta de acá. Ok, este sería A, este sería 2A y este sería la longitud que hay que hallar, que sería la hipotenusa. Entonces, para hallar la longitud utilizamos Pitágoras. L al cuadrado va a ser igual a mi cateto adyacente al cuadrado más mi cateto opuesto al cuadrado. Esto va a ser igual que 4 al cuadrado más a al cuadrado. Esto es una suma normal y como esto está en una raíz, lo dejamos 5 al cuadrado. Utilizamos propiedades de las raíces y sacamos el 5. Podemos sacar por la propiedad de la raíz el 5 y el al cuadrado. Entonces quedaría que L va a ser igual a raíz de 5 por raíz de al cuadrado. Y pues eso, cuando esto simplifique, queda a raíz de 5. Ya tenemos la longitud. Ahora el número de átomos. Aquí podemos ver que está tocando un radio de este átomo y aquí está tocando otro radio de este átomo. Entonces, como son dos radios, eso es igual a que tenemos un átomo. Ahora sustituimos en la fórmula el número de átomos, que sería 1, entre la longitud, que sería A por raíz de 5. ¿Cuánto vale A? A es el parámetro de red. Y como esto es una estructura FCC, A vale 4R raíz de 2. Entonces, sustituimos el parámetro de red en esta fórmula. Sería 1 entre 4R
de 5 entre raíz de 2. Propiedades matemáticas, pasamos este multiplicar para arriba, queda raíz de 2 entre 4r por r de 5. No podemos dejar ninguna raíz en el denominador, utilizamos racionalización, raíz de 5 entre raíz de 5. Esto por esto va a quedar raíz de 5 al cuadrado, por lo tanto la raíz con el cuadrado se simplifica y va a quedar 4 por 5. Y aquí, propiedades de las raíces, metemos este 5 dentro de la raíz, va a quedar 5 por 2. Entonces queda raíz de 2 por 5, 10. 4 por 5, porque estos se simplificaron, 20. 20R. Esa es mi densidad lineal. Muy bien. Ok. Ahora el 4. Hallar los índices de Miller del plano A, B, esto sería B', y C. Esto también se puede proyectar, pero no quedaría, si yo tomo este punto, no quedaría, o sea, no se intersecta en este plano, en el plano de las X, o en el plano de la Z, donde yo quiero que se intersecte. Entonces si yo lo proyecto hasta acá, me va a quedar en el infinito. Entonces por eso escogí este, para que agarrara todos los puntos en uno solo. Entonces para hallar los índices de Miller del plano ABC, vamos a decir, desde este punto hasta este punto, hasta A, que es en X, hallamos X, primero, X. Desde el origen, desde donde yo tomé el sistema de referencia hasta A, es 1, pero como está en sentido contrario a mi eje de las X, va a quedar menos 1. Menos 1. Ahora la Y. Como está este punto que yo lo proyecté, está a 2, entonces va a quedar Y igual a 2. Y en Z, que es este que tenemos aquí, va a quedar en menos 1/2, porque esta es la mitad de 1. Entonces, como va en sentido contrario al eje de la Z, va menos 1/2. Entonces, ¿qué nos dice Miller? Que tenemos que hallar los recíprocos. ¿Cuáles son los recíprocos? Esto, el valor de esto, 1 tenemos que dividirlo entre el valor de esto, entonces nos va a quedar 1 entre menos 1, 1 entre 2, 1 entre menos 1/2. Entonces esto nos da 1 entre 1, 1 entre menos 1, menos 1. 1 entre 2, 1/2. 1 entre menos 1/2, sí, tengo la calculadora aquí. Nos va a quedar 2, menos 2. Pero como no podemos dejar ninguna fracción, entonces tenemos que multiplicarlo por 2. Entonces nuestros índices de Miller nos va a quedar 2 por 1, 2, más por menos, menos. 2 por 1/2, 1. Y 2 por 2, 4. 4 negativo. Pero ¿qué nos dice Miller? Que tenemos que dejarlo en paréntesis. Esta vez los índices de Miller del plano es en paréntesis, las direcciones es en corchetes. Entonces, y lo mismo, los negativos como guión. Y esos serían los índices de Miller del plano ABC de esta estructura cúbica FCC. Y ya para terminar, vamos a decir la importancia de las direcciones o planos cristalográficos para los materiales. Pues son importantes porque se usan para identificar una orientación de un cristal o de un material policristalino. Un ejemplo sería que los metales se deforman
con más facilidad en direcciones más amplias cuando están en contacto con algo mucho más estrecho. En conclusión, quedaríamos que son importantes porque ayudan a los metales, ayudan para identificar a los metales o no metales, si están a punto de formarse, o tienen alta o baja conductividad, o tienen alta o baja resistividad. Y para los cristalográficos es interesante porque gracias a la cristalografía se pudo identificar la estructura del ADN y ayudar para la macroestructura de las computadoras, entre otras cosas. Así que ese fue todo el ejercicio. Muchas gracias por ver y espero haya sido entretenido y les haya gustado.